José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Bienvenidos una vez más a su programa Realidad Global. Yani, buenas noches. Buenas noches, Uriel, así es. Aquí estamos nuevamente, permitiendo que entremos hasta sus hogares a esta hora, pues un domingo ya tranquilito en casa, para disfrutar del contenido sin desperdicios que tenemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, tenemos hoy, señores, un invitado muy especial, un invitado importante, un representante de la República Dominicana, tanto en el país como a nivel internacional, un político destacado, una persona, un personaje se le puede llamar, que ha ocupado los principales cargos en el Estado Dominicano y que ha sido condecorado con pues todas las órdenes que puede querer un político dominicano como representante de nuestra patria. El doctor Víctor Gómez Berger va a estar con nosotros en este su conversatorio. Sí, pero brevemente nosotros vamos a pasar revista a las noticias más destacadas. Lo más importante, el problema de la sequía en la República Dominicana, que nos está acabando. Se inician los aprestos para la parte política de lo que la gente llama la reelección. Llamar a la gente para que tome racionalicen el agua, con eso, la concientización del agua. Y en el plano internacional tenemos que decir trágicamente lo que pasó esta semana en Nueva Zelanda. 50 muertos por una persona, 3 tiradores entraron a una mezquita y mataron 50 personas y 20 heridos. Pero por el otro lado, en Sao Paulo, Brasil, 2 jóvenes ex estudiantes, 10 muertos más. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Es un llamado a la conciencia, ¿eh? Este tipo de casos tiene que hacernos reflexionar. Leyendo un poco la historia del autor de la matanza de Nueva Zelanda, 50 muertos, como tú decías, pues es una persona que obviamente tiene un problema mental, un problema patológico, y se hace llamar pues un antiinmigrante. Incluso dice que es un admirador de Donald Trump. Bueno, y esos temas nosotros estamos en el desarrollo, pero lo más importante cuando regresemos de la pausa es la entrevista con nuestro invitado especial, el doctor Víctor Gómez Berger. Volvemos en un momentito. Gracias amigos por permanecer con su programa Realidad Global. Como habíamos dicho en el inicio del programa, hoy tenemos con nosotros un hombre de una gran valía para este país. Una persona que para mí es más que un honor, un lujo tenerlo en este programa. Doctor Víctor Gómez Berger. Bienvenido, doctor. Gracias. Un gran placer estar contigo. Doctor, este programa que nosotros tratamos de llevar al país las informaciones, pero sobre todo que la nueva generación conozca a nuestra gente, a los pioneros, de cómo nosotros en la política hemos sobrevivido, cómo hemos llegado hasta aquí. Porque ahora las cosas se dan muy rápido. Y la primera pregunta obligada es sus inicios en la política. ¿Cómo llega usted a la política? Porque lo de mi edad lo conocimos al lado del doctor Balaguer, y quizás no fue del lado del doctor Balaguer que usted llegó. ¿Cómo se inicia usted en la política? Primero quiero darte las gracias, darte las gracias por la invitación. Veo un hombre joven, gracias, muy talentoso, por lo que viniendo de usted lo acepto. Lo que he apreciado en los minutos que tengo conversando contigo. Pues mira, el destino, la vida, le guarda a uno sorpresas y muchas cosas. Yo soy un gran creyente en Dios y yo siempre he dicho que mi vida
desde antes de comenzar en la política, el Señor me fue trazando los pasos, ¿no? Donde yo debía estar, qué debía hacer, etcétera, hasta prepararme a terminar mi carrera de Derecho a los 22 años. ¿Cómo comienza mi vida pública? Que es lo que te interesa, ¿no? En el 1965, aquí hubo una revuelta militar que abogaba en ese momento por la vuelta a la constitucionalidad. La restauración de la Constitución, que había sido violentada en el golpe de Estado a Bosch en el 63. Y eso se quedó en el alma del pueblo, sobre todo de la juventud. Y estalla la revuelta el 24 de abril del 65. En ese momento se forma o se restablece el gobierno constitucional bajo la presidencia del coronel Camaño. La Constitución del 63. Entonces eso provocó una reacción fuerte en los sectores conservadores de República Dominicana y obviamente repercutió en Washington. De ahí viene la intervención militar. Cuando los norteamericanos empiezan a intervenir, sacan un grupo de generales de las Fuerzas Armadas, lo llevan a Jaina, una embarcación norteamericana de guerra, y salen ahí, no recuerdo cuántos, 5 o 6 de los generales que en esa época, responsables del golpe, y se forma un gobierno provisional patrocinado por la Organización de Estados Americanos y Washington, y llaman al general Antonio Inver para que presida ese grupo, junto con 4 personalidades muy destacadas del mundo dominicano, no necesariamente políticos. Sino la vida social y económica. De la vida social y económica. El general Inver era grande amigo de mi padre, porque mi padre vivió en Puerto Plata, yo de niño viví en Puerto Plata, y habían hecho una gran amistad. Mi padre, Cristino Gómez, que en paz descanse, y el general Antonio Inver. Los domingos yo iba a misa a la iglesia de la feria, que le llaman la iglesia de la feria, que está en la John Kennedy. Y el general Inver también iba a esa iglesia. Un día, un domingo cualquiera, yo alcanzaba a ver al general Inver, pero no lo conocía, nunca lo había tratado. Pero un día mi padre me acompañó a la iglesia, y mi padre sí era amigo de Antonio Inver desde Puerto Plata, la década de los 40. Cuando mi padre me presenta al general Inver, el general Inver era un hombre que tenía una preferencia por los jóvenes. Él era muy selectivo en sus amistades. Ya era el héroe nacional, hombre de un gran prestigio. Nos conocimos ahí en la iglesia. Cuando estalla la revolución, el 24 de abril, el lunes siguiente, yo recibo en mi casa al capitán, si mi memoria no me traiciona, García, que era el cuerpo de ayudante militar de Antonio. Asistente de él. Asistente del general. Y me dice que el general quería hablar conmigo. Me resultó extraño, porque nunca, los saludos en la iglesia era lo único que había pasado. Me resultó extraño, pero obviamente yo no iba a decir que no. No, claro. Ni sabía por qué el país estaba encendido, ya estaba la revolución. Y le digo a mi padre que eso que te estoy contando a ti. Entonces me dice, papá, ¿y cuándo tú vas a ver al general Inver? No, él quedó de mandarme a buscar. Efectivamente. El día lunes, el 24 de abril, fue sábado, ¿no? Si mi memoria no me viernes, traiciona. sábado, creo que fue por ahí. Y el lunes, el general Inver me manda a buscar y voy a verlo. El gobierno de reconstrucción se había formado
2 o 3 días antes, estaba funcionando en el edificio del Senado de la República. Y cuando yo llego, yo le digo que me mande a buscar, que yo no tenía cómo ir, yo no tenía vehículo en esa época. Y me manda a buscar en su carro con el mismo capitán, jefe del cuerpo de ayudantes de él. Llego al Senado. Cuando llego al edificio, al antedespacho, me recibe el doctor Horacio Vicioso Soto, que era un diplomático muy conocido en la República Dominicana, había servido varias posiciones en el exterior, y nos conocíamos así muy superficialmente. Me dice Horacio, Víctor, espera un momentito, porque el general está ahí con el embajador de Chile en Washington. Cuando él termine la reunión, él te va a recibir. Efectivamente, me quedé hablando con Horacio. A los pocos minutos salió un militar. Doctor, dice el general que pase, pero no ha salido el personaje que estaba ahí. Entonces, el general Inver, que era un hombre sumamente perspicaz, un hombre brillante, no era un hombre de lectura ni de escribir, pero era un hombre de una inteligencia natural formidable. Cuando yo entro al despacho de él, lo veo acompañado del embajador de Chile. Del embajador de Chile. Entonces, oigo que le dice al embajador de Chile, después que yo saludo al general Inver, dice, embajador, mire lo que yo le acabo de decir. Yo voy a hacer un gobierno con los jóvenes. Este joven va a ser ministro de mi gobierno, sin haber hablado conmigo, haciendo uso. ¿Cuál fue su sorpresa? No, imagínatelo. ¿Cómo fue su reacción? No, yo me quedé tranquilo. Yo no hice nada, ni dije no, ni nada, no, me quedé callado. Entonces se despide del embajador, el embajador me da la mano y me dice, mucho éxito, ministro. Ok, ya usted estaba nombrado. Y se va. El general Inver me dice, siéntate, Víctor, que quiero conversar contigo. Y ahí la conversación giró, no te la voy a contar entera, fue muy breve, y me dice, yo quiero que tú me aceptes la Secretaría de Interior y Policía del gobierno. Él había nombrado ya 4 o 5 ministros, secretarios de Estado en esa época. Entonces le digo yo, general, pero es una responsabilidad muy grande para mí. ¿Cuántos años tenía usted? 25 años. 25 años. Acababa de cumplir 25 años, eso fue en abril, yo nací 25 de febrero, marzo y abril. 3 meses. 2 meses. 2 meses. Entonces me dice una palabra que me llegó al alma, me dice, yo quiero formar un gobierno con hombres jóvenes, porque este país está cansado de la politiquería, desde que matan a Trujillo, desde que matan a Trujillo, me dice, porque era reciente, como si hubiese sido mucho. Como si él no hubiera estado en eso, ¿no? Usted ha visto cómo ha sido el desenvolvimiento del país. Digo, sí. Y yo quiero hacer un gobierno con jóvenes para que ustedes se vayan proyectando en la vida. Digo, ¿y qué usted quiere conmigo? Yo quiero que tú me desempeñes en la posición de secretario de Interior y Policía. Y yo rápidamente le digo, sin policía, general, porque el triunvirato había modificado la ley y le había quitado a la policía de la secretaría y la había pasado a Donald Reed, que era el presidente en ese momento. Entonces, es una forma de yo chistear, ¿no? Sí, sí. Quitarle. Una jocosidad. Entonces me dice, yo quiero formar un gobierno de jóvenes. Y así como el primero que he llamado es a ti, yo quiero que tú me aceptes esa posición. Bueno, general, déjeme consultar con papá, porque para mí es un paso muy trascendental. Y como usted conoce también a mi padre, yo quisiera saber cuál es el punto de vista de él. Y Antonio se ríe y me dice, tú eres hijo de Cristino Gómez. Cristino Gómez fue un hombre que yo conocí en Puerto Plata hace muchos años, de una firmeza, y no era un hombre que se torcía. Si tú saliste a él, tú me vas a decir que sí.
O sea que ya... me puso entre la espada y la pared. Efectivamente, me despido, muchas gracias, general, y me voy a casa, le digo a mi padre el diálogo. Entonces mi padre efectivamente me dijo lo mismo que Antonio. Dice, no, con Antonio te puedes ir al fin del mundo. Fueron las palabras de mi padre. Al fin del mundo. Antonio es un hombre muy serio. ¿Qué tiempo le duró esa posición? Desde abril hasta que se formó el gobierno provisional de Héctor García Godoy, que si mi memoria no me traiciona fue hasta el 3 de septiembre. O sea, abril, mayo, junio, julio y agosto, 4 meses. En ese lapso, el general me utilizó mucho para que yo fuera a las provincias a resolver problemas de huelga, de violencia. Tú sabes, los grupos... Sí, los grupos sociales que en ese momento estaban surgiendo, ¿no? Así fui a Santiago, un día me llama por teléfono y me dice, yo quiero que tú vayas a Santiago, llamé a Popi Bermúdez y le dije que tú ibas para allá, una reunión de empresarios, y ven por aquí para yo decirte lo que quiero que tú transmitas. Efectivamente fui a verlo y me dijo esto, era una huelga que estaban programando en todo el Cibao, desde el puerto de Puerto Plata lo querían cerrar, en Santiago y las provincias del Cibao. En esa época el Cibao era el centro económico más poderoso del país. Bueno, el asunto es que así me inicio. Okay. Eso fue en abril, eso me llevó a varios pueblos. Recuerdo que un día me llaman por teléfono para decirme, mira, en San Francisco, me dice el general, en San Francisco de Macorís hubo un levantamiento y hay un grupo de jóvenes detenidos. Llégate a San Francisco de Macorís a ver cómo tú resuelves eso, que esos muchachos deben ser amigos tuyos. Me dice, efectivamente, cuando llego a San Francisco de Macorís, un hermano de una compañera mía de estudio, que ojalá esté viendo este programa, Pierina Santos se llama, la doctora Pierina Santos, y Papi Estrada era su esposo, que están vivos los dos, viven en San Francisco de Macorís. Le dice, cuando llego a Macorís, lo primero que hago es ir a la casa de Pierina, mi amiga y mi compañera de estudio, durante los 5 años en la universidad. Ay, Víctor, cuánto me alegra que tú estés aquí. Y me lo dice como con dolor, ¿no? ¿Y qué pasa? Dice, que mi hermano lo tienen preso porque hizo un levantamiento en Pimentel y no sabemos de él desde hace que sé yo cuántos días. Doctor. Así, ya te concluyo con esto, así empezó y así me desenvolví en esos 4 meses, viajando a los pueblos, desactivando frente. Después fui a la Central Romana, me llamó un día, que fuera a la Central Romana a hablar con los líderes de obreros, a ver cómo se desinflamaba una huelga. Una huelga. Ese fue el inicio mío de mi carrera. Doctor, este programa, cuando regresemos, usted nos va a decir ese encuentro que usted tuvo con Balaguer, que es el que más la gente recuerda. Sí. Pero eso será luego de la pausa. No sin antes decirle que este programa llega a través de ustedes con Agua Tete Llama, una agua alcalina en estos momentos de sequía y de deshidratación que tiene la República Dominicana, y eso sufre el cuerpo. Volvemos en un momentito. Ya vuelve Gracias, amigo, por permanecer con nosotros en su programa Realidad Global. Como le decía, tenemos hoy un invitado especial. No es una entrevista, sino un conversatorio con el doctor Víctor Gómez Berger. Doctor, sus encuentros con el doctor Balaguer. Okay. ¿Cómo fueron? Y su vida pública, todos los puestos que usted tuvo, la parte diplomática. Quiero que usted me resuma esa parte. Te lo voy a resumir. Pasó esa etapa del gobierno de reconstrucción. Entra García Godoy, como te dije, el 3 de septiembre, hasta julio del siguiente año que tomó Balaguer posesión después de las elecciones que ganó. En ese lapso, yo me mantuve al margen de la política. Yo había pertenecido al 14 de junio, pero el 14 de junio se había
dividido y había una serie de crisis y yo me aparté de ahí. No me interesaba estar en esa. Nunca he sido un hombre de estar en posiciones difíciles, ¿no? Situaciones que traigan problemas a la gente, sobre todo al país. Entonces, en ese lapso de la campaña de Balaguer, Balaguer llegó en junio o julio, no recuerdo bien, y inmediatamente empezó a viajar por los pueblos. Mi padre había sido fundador del Partido Reformista en Gaspar Hernández, donde vivían mis padres, y conocía muy bien a Balaguer. Un día me dice mi padre, yo quiero que tú me acompañes a Río San Juan, que el doctor Balaguer, Río San Juan queda cerca de Gaspar Hernández, ¿no? Que el doctor Balaguer que me llamó, que quería que yo le acompañara. Papá había fundado el Partido Reformista en Gaspar Hernández y tenía sus vínculos, ¿no? Efectivamente, entonces yo acompañé a mi padre. Cuando llegamos a Río San Juan, primero, antes de llegar a Gaspar Hernández, el doctor Balaguer venía de Samaná y era ya las 7 de la noche cuando llega a la casa. Oye las habilidades de Balaguer. La manifestación que era en la tarde, se suponía que Balaguer llegara en la tarde, y llegó como a las 6:30 de la tarde, y allá de noche. Entonces, mi padre y yo estamos en la esquina, esperando pero en la esquina del parque vivía el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que era un médico muy amigo de mi padre. Y mi padre me dice, vamos a saludar al doctor, no recuerdo el nombre. Entramos, saludamos, mucho gusto. En eso llega el presidente Balaguer. Cuando la multitud ve a Balaguer, ¿qué hace Balaguer? Se desmonta de su carro y sin que nadie le diga dónde va a entrar, él mismo entra a la casa del presidente del PRD. Su adversario. A su adversario. Eso es altruismo. Eso, óyeme. Entonces, yo no sabía que el señor era presidente del PRD ni muchas cosas de esas, ¿no? Era amigo de mi padre, pero no conocía los detalles. Efectivamente, Balaguer entra. Cuando me ve, ya yo había conversado con Balaguer una vez en su casa. Te voy a decir breves palabras que él me dijo en esa oportunidad, después que acabe de decirte esto de Río San Juan. El doctor Balaguer me ve, ¿usted está aquí, doctor? Digo, sí, vine a acompañar a mi padre. Entonces me dice, vamos a entrar aquí a esta casa, que me dicen que es de un amigo mío. Yo no sé, ¿a dónde? ¿Qué amigo mío? Era el presidente del PRD. ¿Cómo entró él a la casa del PRD? Eso no me lo pregunte, que yo no lo sé, nunca lo averigüé. ¿Por qué? En ese momento el PRD y el Partido Reformista eran antagónicos. El asunto es que de ahí sube él, pasa un rato, el doctor, dueño de la casa, le da un vaso de agua, recuerdo, y hace su meeting, dice su discurso, se subió en una tarima, en una mesa. Cuando se sube en la mesa, se derrumba la mesa, porque el exceso de personas que subió a una mesa. No había tarima, sino... Eso es algo para... Así como te lo estoy contando. Una mesa. Una mesa. Le pusieron ahí para que se subiera en la mesa y de ahí hablar. Eso estaba así, lleno de gente. Entonces, de buena primera, se derrumba la mesa, el peso de la cantidad de personas. Balaguer cae boca arriba en el suelo. Se levanta. Eso es memoria histórica. Memoria histórica para este programa, ¿eh? Se levanta sacudiéndose. Y yo lo alcanzo a ver. Pero su equipo de militares que la seguridad acompañaba, sí, lo levantan, qué sé yo. Entonces dice Balaguer, busquen otra mesa que no se caiga. Sí, que sea más resistente. Exacto. Eso pasó. Eso fueron el segundo contacto mío personal con Balaguer. En ese lapso yo no volví a acompañarlo, pero sí iba a su casa. No, perdóname. Ya yo había ido a su casa antes. Me había dicho que había ido una vez antes. Antes de ir a Río San Juan. Hubo un diálogo muy interesante con él ahí, en su casa. Antes de Río San Juan. Entre las cosas que me dijo, que me
recuerdo, y me llamaron la atención, me dicen que usted era del 14 de junio. Digo, sí, presidente. Como joven al fin, en la universidad teníamos un movimiento enorme de favor del 14 de junio. Y usted sabe que nosotros con Trujillo no queríamos nada. El problema suyo ahora va a ser cómo usted va a destrujillizarse. Le digo yo. Para usted. Se muere de la risa. Vamos a ver cómo vienen las cosas. Seguimos hablando, otras cosas. Me dice, el error lo cometió el doctor Tavares. Si no se va a la montaña, yo no estuviera aquí hablando con usted. Porque el país hubiera sido de ustedes, de la generación de ustedes. La muerte de él fue trágica para el país. Me recuerdo textualmente esas palabras. Un reconocimiento a Manolo Tavares. A Manolo Tavares. Seguimos hablando de tonterías, qué sé yo, de política. Yo me fui. Cuando él gana las elecciones, yo lo vi unas cuantas veces, pero cuando gana las elecciones, se va a Jarabacoa a pasar unos días de descanso. Y me invita a que lo fuera a visitar a Jarabacoa. Cuando llego a Jarabacoa, a la casa de don José Narri, recuerdo yo. Esa casa está ahí todavía, los hijos creo que la mantienen, una casa muy bonita. Cuando me recibe en su casa, allá en la casa de Jarabacoa, lo primero que me dice es, ya está elegido presidente. Electo, ¿no? ¿No? Presidente en el periodo de transición. Dice, ¿qué posición usted aspira en mi gobierno? Y yo rápidamente le contesto, ya yo lo tenía eso en la cabeza. Presidente, yo quiero que usted me nombre en la embajada en París o en España, porque yo quiero seguir estudiando. Yo me acababa de graduar de abogado y quiero seguir preparándome para fortalecerme. Y en una forma extraña me levanta los brazos y me dice, imposible, imposible, se puede usted ir del país. Oh, ¿y por qué, presidente? Me dice, porque el país necesita de los jóvenes, y de los jóvenes como usted. Ya me han dicho que usted es un gran orador, ya me han dicho que usted es muy inteligente, y me pone por la nube. Balaguer en eso era un artista, y para conquistar la gente, sabía. Digo yo, bueno, presidente, pues lo dejo en sus manos. Entonces, decida usted. Decida usted. Seguimos conversando otros temas ahí de intrascendentes, y me fui a mi casa. Cuando tomó posesión, me nombró secretario general de la Liga Municipal Dominicana. No, mentira. Cuando ganan las elecciones, se forma una comisión de juristas para reformar la Constitución de Bosch del 63, que la presidía Luis Julián Pérez. Formaban parte de ella don Federico C. Álvarez, un brillante abogado de Santiago. No recuerdo cuándo. Varios. Rafael F. Bonelli. Un grupo de los más prestigiosos abogados del país para que reformaran la Constitución. Tan pronto él entrara, asumiera el poder. Ya para él someter el proyecto de reforma. Ok. Entonces, me nombra a mí en esa comisión con todos esos jerarcas, don Carlos Sánchez y Sánchez, que fue mi profesor en la universidad. Pero usted se sintió, me imagino, hombre, de prestigio, ¿no? Usted imagina lo que significó para mí, a los 26 años, estar compartiendo esos puntos de vista de la reforma de la Constitución con estas personalidades. Yo conocía a Luis Julián Pérez, que era el presidente de la comisión, conocía creo que 3. El asunto es que al otro día de eso, me llama Polibio Díaz, que era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, me dice que quiere que yo pase por el Palacio, que quiere hablar conmigo. Yo no conocía a Polibio y cojo para el Palacio. Digo, usted tiene que dar en la puerta porque yo no sé entrar a Palacio, yo nunca he ido a Palacio, le digo yo. Efectivamente, cuando llego donde don Polibio, me dice, el presidente me dijo que lo nombrara, que quería nombrarlo secretario de la Liga Municipal Dominicana, el organismo que asesora a todos los ayuntamientos del país. Tiene mucho interés en que usted sea el secretario. Bueno, un gusto. Pues dígale al presidente que muchas gracias. Dice, no, quédese aquí, espéreme aquí, que yo le voy a llevar el decreto porque ya lo está esperando. O sea, que el decreto estaba hecho para firmarlo cuando usted llegara y de una vez. Don Polibio sale sacó el papel, el decreto de una gaveta, de su escritorio y cogió por donde Balaguer. A los 5 minutos regresa con el decreto firmado.
yo secretario de la liga. Venga mañana para que seguramente, qué sé yo, ahí comienza mi vida como político. Usted fue primero secretario de la Liga, luego ministro de Educación. Después, ahí estuve los primeros 4 años, del 66 al 70. 4 años duró. 4 años. Cuando gana las elecciones del 70, no, en el 68 yo formo el Movimiento Nacional de la Juventud. Ahí sí, que tuvo mucha incidencia. Mucha incidencia. Ese movimiento, en el país entero, habían comités muy buenos y la juventud se identificó. Balaguer me dijo, cuando en Jarabacoa, me dijo, ustedes los jóvenes tienen que reunirse, ya que el 14 de junio desapareció, se descabezó, fue el término que usó. Ustedes tienen el porvenir, ustedes son los que tienen el porvenir en sus manos. Eso me dice Balaguer. Entonces yo arranco con mi movimiento de la juventud. Efectivamente, eso fue avanzando. En el 68 lo formamos. Para el 70, cuando gana de nuevo las elecciones, sin hablar conmigo, él no le decía a nadie, lo nombró. A las 10 de la noche se me aparecen 3 de los dirigentes del MNJ a mi casa, a las 10 de la noche de ese día. Yo estaba tranquilo en mi casa. Víctor, ¿tú oíste la radio? No he oído nada. ¿Qué pasó? Están diciendo ahí que el presidente te nombró secretario de Educación. Mi reflexión interior fue, te lo digo con la sinceridad que me caracteriza, digo, pero Balaguer es cabeza dura. Pensé yo. Porque yo quería irme a París. No, sí. No, ya él me había dicho que no me podía ir para afuera, que no me iba a permitir, no me iba a nombrar fuera, que me necesitaba aquí. Entonces, pero digo yo, ¿cómo me nombra secretario de Educación? Yo ni siquiera soy un maestro de escuela. Digo yo. Y efectivamente, al otro día, me llama Polibio otra vez y me juramenta como secretario de Educación. Lo único que me dice Balaguer es, usted verá que el león no es tan fiero como usted presume. Doctor, yo quiero hacerle Eso empezó ahí. Una anécdota. Ahí estuve hasta el día de mi cumpleaños, 2 años después, el 1972, que te voy a hacer la historia, cómo me hace canciller. Sí, doctor, antes de irnos a la pausa, que volvemos, que yo quiero reconocer, mi madre me cuenta que siendo usted secretario de Educación, ella en Constanza, este programa se ve mucho en Constanza. Sí. Mi papá era un estudiante en esa época ya de bachillerato y mi mamá fue y le pidió a usted que lo nombrara como profesor. Por eso mi papá duró 30 años en el magisterio y se lo agradece. No me diga. Cuando regresemos de la pausa, nosotros seguimos con este conversatorio con el doctor Víctor Gómez Berrié. Ya vuelve Gracias, amigos, por permanecer en este subconversatorio con el doctor Víctor Gómez Berrié. Para nosotros es un honor tener aquí al doctor Víctor Gómez Berrié y establecer este diálogo de esa memoria histórica. Doctor, su paso en la parte diplomática, ¿cómo se inicia? Y sobre todo, ¿qué usted que estuvo en Washington y en varios países, su aprendizaje de la vida diplomática? Te decía al final del primer tramo del programa, que el día de mi cumpleaños, 25 de febrero del 72, siendo yo ministro de Educación. ¿Usted tenía 28 años o 30? No, 32. 32, cumplí 32 años ese día. Correcto. Había una graduación en la Academia Militar Batalla de la Carrera en San Isidro. Y el ministro de las Fuerzas Armadas, como secretario de Educación, me había invitado y yo asistí. Cuando llego, me encuentro que el presidente Balaguer está ahí. Entonces, nos saludamos, tranquilo, empezó el acto, terminó el acto. Cuando termina el acto, el ministro era Milo Jiménez, Ramón Emilio Jiménez, Sí. Vamos a despedirlo al carro. Y cuando voy caminando junto con Balaguer y con Milo hacia el carro, viene un coronel
de la Fuerza Aérea y me da en el hombro. Tengo que decirle una cosa, doctor. Pero yo seguí. Acompañando al presidente, como es el Seguro, protocolo. y como yo me iba a quedar, iba a haber tiempo, ¿no? Efectivamente, llego, despido al presidente en su carro, él se va y yo vuelvo con Milo hacia adentro. Me dice el coronel, doctor, su secretaria lo está llamando con urgencia, lo ha llamado como 5 veces. ¿Qué pasará? Entonces cojo el teléfono, marco y llamo a mi secretaria al Ministerio de Educación. Me dice, doctor, la radio está leyendo un decreto que el presidente lo acaba de nombrar secretario de Estado de Relaciones Exteriores. ¿Cómo? Y estoy con él y no me lo dice. Perfecto. ¿Y tú estás seguro de eso que tú me estás diciendo? Le digo yo a ella. Eso es Sí, extraño, sí, ¿no? sí, yo lo puse también y lo oí. Ese era Balaguer. ¿Pero y por qué? No me dijo nada, porque eso era Balaguer, esa era su manera de actuar. Y yo lo despido, y cuando lo despido del carro, me voy, me quedo ahí un rato más. Pero ya cuando sé que ha habido el cambio al ministerio, lo que hago es que le digo a Milo, perdóname que me tengo que ir, no le digo No, nada, y me voy, cojo para la Secretaría de Educación, efectivamente, allá está todo el mundo esperándome. ¿Qué dice el canciller? ¿Qué dice el canciller? Todo el personal. Eso pasa ese día, ¿no? En la tarde me llama José Quesada, que era secretario de la presidencia, y me dice, Víctor, ven mañana a las 9, que el presidente te va a juramentar. Digo, ¿qué? Entonces, esa noche, ¿qué hice? Yo nunca había sido diplomático. Yo no, mucho menos había trabajado. y más como canciller, y que era una mucho responsabilidad. menos, seguro. ¿Qué yo hice esa noche? Llamé a un amigo mío, Horacio Vicioso Soto, y le dije, Horacio, yo te quiero ver, y voy a su casa, que éramos muy amigos. Le digo, mira, acaba de pasar esto. No me diga, Víctor, él trabajaba en la Cancillería. Okay. Era un diplomático de carrera. Me dice, oh, pero qué bueno, Víctor, que tú vayas a la Cancillería. Uy, se puso, tú sabes, por la mitad que nos unía. Digo, pero óyeme, yo quiero que tú me digas, me consigas por lo menos la ley orgánica de la Cancillería, que yo mañana cuando vaya a tomar posesión, Saber qué voy a hacer. Saber siquiera por dónde entro a la Cancillería. Eso era Balaguer, ¿eh? Me nombró de educación sin yo saber nada de educación. En Cancillería sin saber. Me premia, eso me lo dijo él, por el éxito que yo tuve como ministro de Educación, es que él me hace canciller. Eso dicho por él, a mí, muy calladito, él era muy reservado. austero y muy reservado. ¿Qué Entonces, tiempo duró usted ahí en la Cancillería? Casi 4 años, hasta la elección de la OEA. Ese es el punto Ya que la gente... Ya yo sabía que por ahí tú venías. ¿Qué pasó ahí? Si varios países que ya usted tenía, porque ya, aparte del renombre que usted tenía en el país, habían conocido de su trabajo y muchos países apoyaron a Víctor Gómez Berger para la OEA. Muy sencillo. En ese momento, yo era el canciller más joven del continente. Entré, como te digo, Una edad, 32 años. 32 años, el día que cumplo 32 años, llego a la Cancillería y cuando yo llego a la OEA, eso era todo el mundo. Y este muchacho, canciller de República Dominicana. Porque la mayoría de los cancilleres de los países eran gente ya de vasta experiencia y vasta edad. El ¿verdad? secretario general de la OEA era Galo Plaza. En ese entonces. Era expresidente de Ecuador. Y yo lo conocía porque hay aquí en República Dominicana una hija de él. Yo hace mucho que no la veo. Okay. Casada con un amigo mío de Puerto Plata, apellido Polanco. Ojalá ellos estuvieran viendo el programa. Me imagino que sí, que nosotros le vamos a dar la dimensión para que para yo ir a saludarlo, porque hace mucho tiempo que no hablo con ellos. Y Cuando usted llega a la OEA, exacto. ¿Cuál fue el sentir? Este joven que llegó. Exacto. Eso fue una cosa extraña, porque nunca había habido un canciller tan joven en América Latina.
y llamaba la atención. El día de la primera reunión yo no hice uso de la palabra, los temas eran muy variados, pero al otro día, sesionábamos una semana, 10 días, al otro día yo no sé qué tema era que estaba sobre el tapete, del que yo estaba muy enterado en la Cancillería. Ya yo tenía en la Cancillería desde 25 de febrero, te estoy hablando ahora de julio del año siguiente. Ya. O sea, ya yo tenía, me estaba muy ya vinculado al mundo Ya diplomático tenía la familiarización. latinoamericana. Y eso me hace hacer uso de la palabra y desarrollar el tema que se iba a conocer ese día en la sesión de la OEA. Estábamos todos los cancilleres latinoamericanos, entonces la mayoría eran hombres de mucha edad, muy preparados, brillantes, casi todos. Y yo era un muchacho, el más joven. Me imagino que ellos pensarían, No. ya tú sabes, Sí, en esa época sobre todo, ¿no? Que no era común que ver- los jóvenes tuvieran Exactamente. esa, Ahora es otra cosa. ese desarrollo, esa Ustedes, aceptación. los jóvenes hoy día tienen el mundo en sus manos. Pero En yo no mi quiero, época, ¿no? yo no quiero, doctor, que el tiempo se nos vaya, así que usted me diga qué fue lo que pasó, porque yo siento como que usted me está. Yo lo tengo escrito lo que pasó. Ah, ok, si usted no lo Y quiere te decir, voy a regalar, te voy a no regalar lo quiero llevar hasta ahí. la segunda edición de ese agradezco, libro, que se llama le agradezco. Solo la Verdad, Ok. donde yo narro desde la A a la Z, rigurosamente, todo lo que pasó. Muy sencillo. Bueno, te decía que en esa reunión, el primer día o el segundo día de la reunión de la OEA, yo intervine porque el tema que se estaba conociendo, Ya usted lo conocía. yo lo y era- conocía de la Cancillería aquí, Ok. y ya yo estaba bien edificado. Y yo me paro, improviso, algunos llevaron escrito lo que eran, pero yo no llevé nada escrito. Haciendo uso de su oratoria, como dijo el doctor Balaguer. y de mi memoria. Efectivamente, hablo como unos 5 o 7 minutos del tema, como si yo hubiera sido un canciller De vasta experiencia. de vasta experiencia. Y eso le llamó la atención a varios cancilleres, incluso me lo manifestaron. Canciller, ¿cómo usted se enteró de eso? ¿Qué sé yo? Una forma de elogiar a uno, ¿no? Sí, Que a mí sí. esas cosas nunca me han llamado la atención. Y eso me dio a conocer en el círculo de los cancilleres de América sí, Latina. Exacto. Yo iba a todas las reuniones de la OEA, iba a las Naciones Unidas, decía mi discurso en la OEA, decía mi discurso en las Naciones Unidas. Esos sí eran escritos en el Pleno. ¿Cuándo sería? ¿Eso fue en qué año? ¿En 75. 75. No, en el 74, la OEA se reúne para conocer el levantamiento de las sanciones a Cuba, a Fidel Castro, Ujú. que estaban impuestas desde la reunión que se hizo en Sudamérica. Ya. Habían expulsado a Cuba del organismo. Entonces, yo cuando... que se me enredan las cosas. No, tranquilo, doctor. En el 75... En el 74. En el 74 se convoca una reunión de la OEA en Quito, Ecuador, Ujú. para conocer del levantamiento de las sanciones A Cuba. Como es natural, lo primero que yo hago cuando recibo la agenda, voy donde Balaguer. Le digo, mire, presidente, el tema central de la reunión de la OEA es el levantamiento de las sanciones a Cuba. Hay ya yo le informé a usted que las cosas han ido cambiando en la OEA. Ya Fidel Castro no es tan revolucionario. Exacto, tan rechazado como lo era hace unos 2 o 3 años. Ya yo tenía 3 años en la Cancillería. Entonces yo quiero que usted me instruya ¿Qué yo voy a hacer? cómo voto.
favor del levantamiento de las sanciones O en o me abstengo, y no hay abstención en la OEA. Ya eso se había tomado una abolido. resolución en esa época. Entonces me dice, bueno, usted sabe que ya yo he mantenido con Fidel unas relaciones muy importantes. Ahora mismo está en La Habana el doctor, este historiador de Santiago, se me olvida su nombre. Está bien. Tan buen amigo mío que era. Está en La Habana porque Fidel me llamó por teléfono, me dice Balaguer. Fidel me llamó por teléfono que quiere que yo mandara un intelectual, un historiador de importancia, a que participara en esa reunión. Y yo mandé a ese personaje, que te digo que ahora se me escapa el nombre, yo lo tengo escrito en mis libros, en uno de mis libros. El asunto es que yo le digo, sí, presidente, pero lo que yo quiero saber es cómo votar. ¿Cómo voto? ¿Cómo voto? Entonces me dice, vaya observando cómo va el movimiento de las votaciones y vote con la mayoría. No vote de primero. Digo, presidente, en la OEA hay un reglamento que dice que los votos, los cancilleres votan en orden alfabético de los países, y nosotros somos República Dominicana y nos tienen ubicado en la D, A, B, C, D. O sea que Argentina, estábamos en cuarto. Colombia, ¿entiendes? Estábamos en cuarto, quinto lugar. Entonces me dice, bueno, usted sabrá, pero vote con la mayoría. Me lo repitió. Entonces ya yo sabía a qué yo iba. Efectivamente, cuando vinieron las votaciones, yo voté a favor del levantamiento de las sanciones a Cuba conforme a la mayoría. Y como él mismo me había dicho... Las instrucciones eran esas. Sí, no, pero como él mismo me había dicho que la OEA, que él tenía relaciones con Fidel, que Fidel lo llamaba por teléfono, que había mandado a ese escritor de Santiago a La Habana, que conociera una serie de cosas. Yo pensé, digo, bueno, parece que él se está arreglando con Fidel, pensé yo para mí adentro. Y por eso me dice que vote con la mayoría. La mayoría vota a favor de Fidel. Eso lo utilizó como pretexto para ponerme en licencia. Cuando yo regreso, me encuentro con un decreto. El decreto número no sé cuánto, en mi libro está. Se pone se declara al doctor fulano de tal, secretario de Relaciones Exteriores, en licencia por haberlo solicitado. Ok, doctor. Así dice el decreto. O sea que se lo solicitó. Así me tuvo un mes hasta el primero, eso fue en noviembre. Yo llegando de Quito, ya me reintegró el día 1 de enero. Él lo puso en licencia. Me puso en licencia. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Gracias el tiempo en televisión es tirano y eso no espera. No, y gracias a ustedes por tener este conversatorio. Para mí ha sido un honor tener esa memoria histórica. Muchas gracias de verdad, doctor, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, Suriel, agradecemos el tiempo que nos han dedicado una vez más por estar en su programa Realidad Global. José Ramón Suriel presentó Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.